Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ivette del Río y estoy muy contenta porque hoy vamos a conversar con Jesús Emilio de Leo Blanco. Él es director del Instituto para el Fomento y la Protección de las Artesanías. Bienvenido, Emilio. Hola, Ivette, muchas gracias. Buenas noches. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo. Sabemos que ya llevas una trayectoria en la gestión cultural, vienes de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, pero además tienes un gran trabajo por detrás y ahora pues ya estás en este instituto. Cuéntanos un poco de lo que están haciendo y los retos que tienen en este momento. Pues primero saludar al auditorio, muchas gracias, muy buena noche por brindarme este espacio y esta oportunidad a ti, Ivette, de poder platicar. El Instituto para el Fomento y la Protección de las Artesanías es una institución que se formó en 1981, fue visualizada por Enrique Audifret, que yo creo que tiene el gran mérito de haberse anticipado a su tiempo, porque fue una institución que se organizó para proveer de materia prima a las artesanas y los artesanos. Un poco en la definición, sobre todo en un contexto en el cual hay muchas expresiones artesanales en el Estado, pero además no sabes cuántas artesanas y cuántos artesanos son. Sin embargo, hay comunidades enteras que viven de esta labor que realizan con sus manos creativas, y así fue evolucionando, iniciando primero como ARIPO, Artesanías e Industrias Populares de Oaxaca, evolucionó y se convirtió en el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, hasta que en esta administración, en el gobierno del ingeniero Salomón Jara Cruz, se convierte en el Instituto para el Fomento y la Protección de las Artesanías, en un contexto donde el mundo es global y además empezamos a ver ejercicios de malas prácticas como es la apropiación, el plagio, y se requiere evolucionar en el diseño de las políticas públicas. Y más cuando hablamos en un contexto oaxaqueño donde las artesanías forman parte también no solo de una tradición, sino de la cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿no? Y el tema de que se toque ya la protección de las artesanías sin duda es un paso importante que se prevea desde los gobiernos estatales. Sin embargo, en la práctica, pues es una cuestión muy difícil, ¿no? Sumamente difícil, sobre todo porque no existe un inventario de prácticas culturales y además no estamos acostumbrados tampoco a generar registros de marca, tampoco tener declaratorias de patrimonio cultural. Es algo que es todavía un contexto complicado. Por eso nuestra normatividad, me refiero a la del Estado, es una normatividad que está pulverizada. Si tú te refieres a la Ley de Desarrollo Cultural, ahí se establecen los procedimientos para generar declaratorias de patrimonio cultural, pero no te dice claramente que exista un reglamento para poder definir si hay sanciones a quien cometa malas prácticas, claro, ni cuáles son aquellas. Y también tenemos una ley de fomento artesanal que no tiene reglamento tampoco. Entonces eso complica la labor de la protección y sobre todo que también algo que complica la labor de la protección es la cosmovisión que tenemos en torno a nuestro patrimonio cultural. En un mundo global, el patrimonio cultural se identifica, se promueve, se preserva, pero también te permite convivir con otras culturas, porque no hay culturas puras en el mundo. Todo es una hibridación que incluso se extiende a ejemplos concretos y prácticos de nuestro quehacer cotidiano. Me voy a referir a uno en particular. Las guayaberas que utilizamos los hombres con vivos o con bordados de los textiles de diferentes expresiones culturales del estado de Oaxaca, pues es un producto híbrido. ¿Por qué? Porque la guayabera ni es oaxaqueña, el lino no es mexicano, pero pensamos que estamos difundiendo el patrimonio cultural. Pero además, cuando lo notamos así, generamos una polémica en torno a que si la marca de la guayabera es la que está protegiendo o difundiendo el bordado del textil oaxaqueño. Y eso es algo que complica la protección porque además existen ciertos grupos políticos, sociales, que quieren tener una visión cerrada del patrimonio artesanal en específico, cuando pues obviamente hay un contexto global. Y además el gobierno federal está promoviendo que existan proyectos en los cuales la globalización nos puede avasallar. Y hablo del corredor interoceánico, también del Tren Maya, y entonces si no estamos preparados para difundir el patrimonio artesanal específicamente dentro del contexto del patrimonio cultural, pues cuando existan estas expresiones, ¿qué vamos a hacer? Y no solamente nos tenemos que proteger de China, solamente nos tenemos que proteger del contexto norteamericano,
sino también de una serie de convivencias que nosotros mismos promovemos y que incluso alteramos el patrimonio artesanal. Y eso es algo que nos tenemos que poner sobre la mesa, tenemos que abonar a la discusión, tenemos que generar un debate de altura, no solamente un esquema proteccionista, nacionalista, en el cual pensemos que México y Oaxaca en particular se tiene que cerrar al mundo, sino realmente reconocer cuáles son las características que estamos viviendo en un mundo global. Sí, yo veo de esto que me platicas 4 esferas donde pues se ejecuta el tema de la protección artesanal, ¿no? El tema de la legislación, el tema de las administraciones locales, el tema de la conciencia del oaxaqueño, de la ciudadanía en la compra, en estas prácticas también mercantiles que mucho oaxaqueño tiene, ¿no? El de comprar y revender, y desde los mismos pueblos indígenas de reconocerse como tal, de darle la importancia al tema de la protección, porque entiendo que cuando como administración, como un instituto llegas con los artesanos, naturalmente hay un rechazo, ¿no? Como tú en qué me vas a ayudar, qué beneficios tiene que yo me siente a tomar un taller o que yo aprenda otras cosas cuando debo de estar bordando porque ya vienen a comprarme tantas piezas, ¿no? Entonces es muy complicado también como esta protección desde estas 4 esferas. Y esto que dices de la mutilación de nuestros textiles, lo llamemos así, sí llega a ser muy polémico porque incluso se practica a veces desde las comunidades indígenas, ¿no? Con este deseo de vender su prenda porque las artesanías no solo es patrimonio, sino es un ingreso económico para las familias, y si partimos de ahí, por supuesto que lo que el cliente pida lo van a realizar, ¿no? Efectivamente, y todo eso sí requiere necesariamente de un ejercicio de reflexión, pero sobre todo de conectar estos actores y estos sectores. Por ejemplo, en un ejercicio que establecimos en el último periodo de sesiones de la actual legislatura en la Cámara de Diputados local, pues abonamos también a conectar al sector académico con el sector del legislativo y se documentó en una exposición de motivos aquellos principios que son fundamentales para decretar que la alfarería oaxaqueña en todas sus expresiones es patrimonio cultural del Estado. ¿Por qué? Porque si lo caracterizamos y lo particularizamos a una sola comunidad, ahí empieza la polémica. ¿Sí? Habría ejercicios de disputa, como pasa con la danza de la pluma, que los alebrijes, ¿no? Que si son de Arrazola o son de Tilcajete, y en sí ya el nombre es polémico, que no es oaxaqueño, que no es que es el Estado de México, obedece a otra circunstancia, no es lo que vemos reflejado en la talla en madera. Y pasa con todas las expresiones de cualquier tipo artesanal. Evidentemente lo que hay que hacer es investigación, para que a partir de la investigación, en un contexto académico, reconozcamos los principios que han hecho del patrimonio artesanal lo que ahora son. Y por eso buscamos una estrategia en la cual la alfarería oaxaqueña en su totalidad fuera decretada Patrimonio Cultural del Estado. Y esperemos que cuando inicie el próximo periodo de sesiones, todas las fuerzas políticas, como lo hicieron cuando recibieron el dictamen, se manifestaron a favor. Y este es el principio de la protección del patrimonio cultural. Así tenemos que empezar. Yo veo que eres muy activo en las comunidades, ¿no? Visitas artesanos, platicas con ellos, y que sin duda forma parte también de estas estrategias que te has planteado como director. ¿Qué ha sido lo más difícil que nos puedas compartir de llegar a tocar la puerta o ingresar al taller de una artesana y confíe en ti y platicarte y decirte me falta esto o necesito esto o no está funcionando aquello, ¿no? Lo más difícil, yo creo que a lo que nos enfrentamos quienes trabajamos en el sector público es el descrédito del sector público. Sí, me imagino. Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque asocian gobierno con política y generalmente pues se construyen expectativas que por las mismas coyunturas y las mismas circunstancias de cada administración pues hacen a veces imposible cumplir con las expectativas totales de la población. Y eso siempre genera una barrera que hay que romper y que tienes que establecer relaciones en lo personal, aun cuando representas a una institución, a un gobierno, del partido que sea, a eso me refiero. La relación tiene que ser en lo personal, tienes que lograr la empatía con el sector artesanal. Son personas que tienen necesidades que van desde tener un sustento diario, no está formalizada su actividad artesanal y que requieren obviamente mantener a su familia.
de lo que saben hacer y son orgullosas y orgullosos de lo que hacen. ¿Por qué? Porque además ha sido heredado de generación en generación. Entonces, cuando tú te enganchas en esa estrategia que ellos mantienen de decir, yo soy lo que hago, soy producto también de la cultura en la cual me manifiesto, porque además hay diferentes grupos culturales en Oaxaca, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y además eso lo trasladan perfectamente a toda la iconografía en todas sus manifestaciones. Tú hablabas hace rato de la mutilación. Lo que hay que entender es que se convierten en códices estos textiles, porque hablan del cerro sagrado, del río, de la montaña, y que a veces el gobierno, con tal de establecer una dimensión del desarrollo de la población, que es un desarrollo muy occidental, pues la carretera, el puente, lo que hace es romper los esquemas que identifican a una cultura, es su identidad. Entonces, ¿qué les vas a ofrecer? Si realmente pueden vivir bien, lo que necesitan es tener canales de comercialización, pero además con una retribución justa y también con esquemas de colaboración. Porque hay otra figura que también se hace presente en el factor artesanal, son las diseñadoras y los diseñadores, ¿sí? Que tienen una formación académica bajo una estructura educativa de un modelo de corte occidental en el cual obtienes un título o un grado académico, mientras las artesanas y los artesanos hacen esta labor sin un reconocimiento académico. Entonces, ¿cómo estableces colaboraciones justas? ¿Quién es quien realiza el trabajo? ¿Quién diseña o quién ejecuta? Entonces, lo que buscamos es que las colaboraciones se den justo en esa dimensión, que las artesanas y los artesanos no pasen a ser empleados de los diseñadores. Cuando tú logras entender esto y cuando tú les dices, a ver, los recursos de cualquier institución, así como de cualquier gobierno, son finitos, no infinitos, y tenemos que empezar a establecer estrategias de cómo lograr mejorías, eso les permite identificar que eres honesto. Y yo tengo como política personal que no prometo nada que no pueda cumplir, porque es una labor fundamental. Oye, y sobre todo en estas comunidades donde es muy difícil que los artesanos, las artesanas puedan plantearse el valor de su prenda. Creo que es ahí justo cuando el regateo, que es una muy mala práctica que no solo tenemos en el estado, sino en todo el país, pero esto que dices, ¿no? De que vienen las diseñadoras, los diseñadores y lo compran a un precio mucho más barato, se lo llevan y ellos con tal de, bueno, te lo vendo en 8,000 pesos, pero si me llevo 10, pues déjamelo en 3,000, ¿no? Y ellas pues, les otorgan porque no tienen precisamente esta formación de decir, bueno, si le invertí tantas horas y hice en tanto tiempo, bueno, pues vale esto y no le bajo, ¿no? Y creo que también ese es uno de los principales problemas, y al abrirse esto que dices tan importante, nuevos canales de comercialización, si beneficiarán a los artesanos en la venta masiva de sus artesanías o en el valor adecuado a sus productos. Claro, y ahí hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque recordemos que la producción es artesanal, es a mano, entonces tampoco tiene una capacidad de producir 1,000 piezas de cualquier rama artesanal como para abastecer el mercado. Lo que tenemos que hacer como oaxaqueñas y como oaxaqueños es incorporar las expresiones artesanales a nuestro uso cotidiano. Ahora que está muy en boga el enfrentarse al uso del PET, ¿por qué no incorporar el barro, la cerámica, la palma, ¿sí? Como parte también de nuestro uso rutinario? Y el consumo interno es lo que puede ayudar también a la sobrevivencia de estas prácticas artesanales, pero además a dimensionar el contexto práctico que tienen las artesanías, porque no necesariamente tienen que ser piezas de museo. Sí. No compras artesanía para ponerlo en un escaparate, en tu mueble, en tu repisa, sino realmente lo tienes que incorporar al uso cotidiano. Exactamente, porque la expresión artesanal inicia así, siendo utilitaria. Y eso es lo que nos tendría que identificar en el mundo. A ver, eso es lo que consumimos, eso es lo que producimos, y eso le daría certeza también a la producción artesanal de que puede sobrevivir en este contexto. Y sobre todo el exponer, ¿no? Esta
pues estas prácticas de los artesanos, desde el tintado de sus hilos naturales, desde la elaboración, incluso pienso yo en este momento en los telares de cintura, que me parecen que es maravilloso portar un huipil de telar de cintura, pero además cuando tienes el conocimiento de la elaboración, es mucho más la satisfacción, ¿no? Pero además, en el tema de las artesanas, es muy cansado realizar de rodillas, estar 8 o 6 horas dedicándole al tema del telar de cintura, y a veces el desconocimiento precisamente de este proceso artesanal deriva a muchos a regatear lo que ya tenemos. Y además, si dentro de los mismos oaxaqueños ejercemos estas prácticas de lo no artesanal y te lo vendo como artesanal, pues es mucho más difícil competir, ¿no? Me parece que sí, el tema de los artesanos y las artesanas es un grupo muy vulnerable, porque no hemos logrado dotar de herramientas, uno, para tener un comercio justo, un valor equitativo justo a su producto, pero además otorgarles estos canales de comercialización donde ellos puedan ser los únicos actores de este proceso y no haya intermediarios, porque es ahí donde vienen estas malas prácticas y donde ellos lo normalizan ya, además, que creo que eso es lo más complicado. Eso es lo más complicado. Y justo yo creo que el gran mensaje de este espacio en el que me permites platicarte sobre la actividad del instituto y la mía propia, es que también hay riesgos de salud en la producción artesanal. La quema de barro, pues es algo que están respirando las artesanas y los artesanos. El bordar a detalle, el deshilar, pierden la vista en el transcurso del tiempo. Entonces, incluso la filigrana, cuando tienes que fundir metales, sin la debida protección, con una careta, pues tiene graves riesgos. Y eso es la recolección del caracol. La recolección del púrpura, claro. Y está penada también, ¿no? Porque también en los mercados le solicitan que tengan el permiso. ¿Por qué? Porque pues hay procesos de extinción, hay preservaciones que también hay que atender. Entonces, todos esos son los riesgos que están en torno a la labor artesanal. Y justo cuando vayamos a comprar o adquirir una pieza artesanal, hay que recordar todo eso. Sí, el tiempo que se tarda, los riesgos en la salud, las manifestaciones que también tienen las artesanas y los artesanos en función también de la protección de los recursos naturales. Porque justo lo que hay en la comercialización son los recursos naturales. Por eso es difícil establecer un precio, haciendo referencia a tu pregunta pasada. ¿Cómo cuantificar lo que cuesta la tierra? ¿Cómo cuantificar lo que cuesta el agua? Los tintes naturales, cuando todo eso te lo da la naturaleza. Es invaluable, es impagable. Por eso, pues obviamente hay una exageración, ¿no? El artesano que vende muy barato, un intermediario que compra barato y vende muy caro, porque además justo lo que comercializa, ese es otro contexto de la labor social, que si es orgánico, porque también es algo que es apreciado en el mercado. Sí, no, y además porque estos intermediarios sí tienen el conocimiento del valor que tiene lo que están comprando. A veces pensamos que el comercio justo no es por desconocimiento de los intermediarios, pero más bien por los mismos artesanos y artesanas, ¿no? ¿Cómo entramos entonces a estas dinámicas? Yo sé que el tema es muy largo, muy difícil, y que además el proceso no nos va a llevar a una administración, ¿no? Sin duda hay instituciones que llevan muchos años tratando de disminuir estas brechas, ¿no? Pero en tu instituto, ¿cuál es el camino que están siguiendo? ¿Cómo van a establecer esta ruta? Y sobre todo, porque hay que ser claros y hablarlo, que para tener todas estas ideas y ejecutarlas necesitamos dinero, ¿no? Forzosamente, como cualquier otro tipo de expresión que debe ser atendida por el sector público. Lo primero que debemos identificar es que para definir una política pública, lo importante es saber quiénes son, dónde están y cuántos son. Mientras los sistemas estadísticos a nivel nacional no acepten que la actividad artesanal es una actividad económica, y no solo porque no estén registrados ante el SAT, sino porque realmente mueven la economía de las localidades, en tanto eso no ocurra, no vamos a tener una política pública que pueda atender los principales efectos de la práctica artesanal, sus riesgos, sus oportunidades. Hace 10 años se calculaba que cuando menos en Oaxaca había 400,000 artesanos en un censo informal. Hoy el instituto tiene registradas a 9,000 personas, y que es insuficiente seguramente de lo que es el reflejo de la población en Oaxaca.
Por eso nosotros tenemos como primordial tarea enriquecer, nutrir el padrón artesanal del estado de Oaxaca. Y a partir de ahí, reconocer a qué actividad se dedican y dotarlos de capacitación, de posibilidades de comercialización también. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de acercamiento a aquellos artesanos o artesanas o incluso familiares de los artesanos, porque así se ha vuelto ya la dinámica, ¿no? Dentro de las familias de artesanos, aquellos que tuvieron la posibilidad de estudiar, que están en la universidad, llegan los nietos, llegan los hijos y empiezan a abrir estos canales en las redes sociales que afortunadamente también se ha logrado como un canal seguro, ¿no? Para quienes hay apoyo, sobre todo dentro de la familia. Pero aquellas personas interesadas que nos ven, nos escuchan a través de las redes sociales, ¿cuál es el proceso de acercamiento al instituto? Y pues esta área que tienen de la tienda, cómo funciona, algún interesado, sobre todo si arman colectivos, porque claro, también se organizan, ¿no? Y que eso es muy importante. Ese es el gran reto en Oaxaca, organizarse. Lo primero que tienen que hacer es contactarnos. El instituto también está promoviendo que el módulo de credencialización viaje a las regiones. No podríamos tener una estrategia que podríamos visitar los 570 municipios, pero sí las estamos atendiendo en un primer acercamiento de carácter regional. Ya atendimos el Istmo, evidentemente como el instituto está en Valles Centrales, pues Valles Centrales tiene una atención permanente, pero durante 2 días, a partir de mañana, que es viernes 12 de mayo y el sábado 13 de mayo, vamos a tener el módulo de credencialización en Tuxtepec para atender a 8 municipios de la región. Cada visita también implica que podamos acercar estos servicios. Incrementar un registro en el padrón tiene como resultado final una credencial, lo cual la persona que porte la credencial del instituto implica que es un artesano o artesana certificado, porque también en el mercado te encuentras piratería o te encuentras expresiones artesanales que no son del estado de Oaxaca y que las comercializan como si fueran del estado de Oaxaca. El tener la credencial también implica dignificar, porque entonces la artesana y el artesano ya no es tratado como un ambulante, porque sí está certificado. Y me refiero a la certificación, ¿por qué? Porque para obtener la credencial, independientemente de presentar sus requisitos normales, que son copia de su identificación oficial, una fotografía, su acta de nacimiento, un comprobante de domicilio, se les aplica un cuestionario, que es un elemento de política nacional que aplica el FONART para identificar qué es una artesanía y, obviamente, identificar qué es una manualidad. Este instrumento se llama Matriz DAM, incluso son las siglas de la diferencia entre artesanía y manualidad. Y las manualidades no es un segmento que atendamos nosotros como institución. Las manualidades sí pueden ser consideradas como un ejercicio de emprendimiento. Y eso los atienden otras instancias, esos ejercicios me refiero, otras instancias como la Secretaría de Desarrollo Económico o como la Secretaría de Bienestar con las ferias de la inclusión. Nosotros, al hablar de que es un instituto que promueve la protección, lo que buscamos es que también registremos a aquellas personas que son portadoras de las prácticas tradicionales, las que heredaron, ¿sí?, el ejercicio de la dinámica artesanal por diferentes generaciones. Entonces, lo que van a encontrar ahí es que esa credencial es indicativa de eso, pero también la credencial te arroja ciertos beneficios. Hemos suscrito un convenio promovido por la Secretaría de Desarrollo Económico con una empresa de transporte de personas, en el cual nos ofrecen un stock de boletos mensuales, 10 boletos con la cobertura del 100% de descuento y otros 10 boletos con una cobertura del 50%, para que todas las ferias y todas las exposiciones que organiza el instituto, que estén hechas en colaboración con el instituto, ofrezcamos ese beneficio. La estrategia de la credencial es la visibilización, la estrategia de los servicios es la dignificación. Y estamos por suscribir también un acuerdo con una empresa transportadora de envíos en el cual las artesanas y los artesanos que tengan esa credencial van a obtener el 40% de descuento en los envíos. Porque además ahí también radican otros problemas. ¿Cómo enviar productos artesanales? Los que tienen mayor riesgo son aquellos que derivan de la cerámica. Generalmente se rompen. ¿Y quién corre con el costo de esa pieza que llegó dañada? Pues el mismo artesano, porque el que compró le exige que se la reponga, pero ya no va a salir igual. Entonces lo que buscamos es que esa credencial se convierta también en una membresía. Y es una membresía, ¿por qué? Porque también quienes están registradas en el padrón, las personas, pueden participar en los sorteos para definir quiénes incorporan también
a las ferias artesanales o a las exposiciones artesanales, que estamos próximos a sacar la convocatoria para participar en la Expoferia Artesanal Guelaguetza 2023. Un gran reto que tienes sin duda, Emilio. Muchísimas gracias por acompañarnos, venir a compartirnos sobre todo y dejarnos tarea de las responsabilidades que tenemos también como sociedad y sobre todo el gran trabajo que nosotros como consumidores de las artesanías tenemos que empezar a hacer y trabajar para que este camino del comercio justo y de la dignificación, me gustó mucho que utilizaras esa palabra, la dignificación del trabajo de los artesanos, pues sea mucho más corto y ahí podamos entrarle todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes.